Y me acuerdo que cuando estaba regañando te dije algo. No sé si te acuerdas, pero yo te dije que no te mereces esa fiesta. Y cuando yo te dije eso, ahí Dios me habló a mí. O sea, yo escuché a Dios en mi corazón que me dijo, tú tampoco te mereces nada de lo que tienes y aún así te lo doy. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada del Arte de la Restauración. Tenemos una súper invitada de lujo que es mi hija Ashley Ramos. Saludos. Hola. El tema de hoy está muy interesante porque la verdad sí es algo que, pues que lo personal sí me piden mucho consejo y yo sé que Ashley a ti también, que mi hija ahora es casada, tiene un hijo, mi su abuela, es psicóloga, tanatóloga y el tema que vamos a ver el día de hoy es el camino del perdón y la sanidad entre madre e hija. Y una de las muchas preguntas que me hacen es, o sea, ¿cómo tener una buena relación con tu hija después de haber tenido una pésima relación con tu hija? Después de haberla regado, de haber lastimado profundamente el corazón, de haber, híjole, fracturado las cosas pues más profundas del corazón de tu hija. Y en el caso, por ejemplo, de Ashley y mío, fue que los que no vieron la temporada anterior se pueden aventar ahí el otro episodio, pero Ashley, cuando yo me casé con mi esposo, él era viudo, papá soltero, y Ashley tenía 4 años cuando la conozco. Cuando nos casamos, Ashley tenía 5. Y ahí empezó nuestra travesía de madre e hija. Yo le dije a mi marido, cuando me casé, ¿vas a querer que sea su mamá o vas a querer que sea su babysitter? ¿Ah? Entonces... Sí. O sea, o nomás la voy a cuidar o voy a ser su mamá full, o sea, con todos los derechos, ¿no? Y obligaciones. Y me acuerdo que tu papá me dijo, no, pues su mamá, ¿no? Sí. Entonces, empezó toda una travesía. Y yo creo que podemos hablar de muchas cosas bonitas, pero ahorita vamos a hablar de las feitas. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Y el proceso más duro que tuvimos, Ashley y yo, como madre y como hija, fue en la primaria. Fue en la primaria. Y todo empezó en la escuela con las tareas. Sí. Y cuando empezaron las tablas, como en tercero de primaria. ¿Qué? Porque en primero y segundo de primaria tuviste una maestra que les hacía la tarea y les hacía el examen. Entonces cuando cuando Ashley pasa tercero de primaria fue cuando empiezan las tablas y le tocó una maestra, ¿te acuerdas? O maestro, no me acuerdo. Maestro. Pero obviamente ella ya tuvo que asumir la responsabilidad de la escuela, podemos decir. Sí. Entonces, obviamente yo venía de un trasfondo, pues, nuevo de conocer al Señor y mucha ira y mucho enojo en mi corazón. Yo fui una persona que batallé mucho con la ira, de muchos arranques de ira. Entonces, cuando me encuentro, yo siendo ingeniero industrial y me encuentro con una hija que no se puede aprender las tablas, o sea, obviamente desata mucha ira en mí, o sea, y la manera en que yo pues manejaba las cosas o la manera en que yo acostumbraba a resolver las cosas era a través de gritos, a través de insultos y a través de golpes, ¿verdad? Jalado de cabello, de oreja, de cachetada, de todo. Grito, de todo. Yo era el meme ese que sale. Era la niña. Ya le pido perdón muchas veces, ya me perdono. Sí. Pero, a ver, ahora, esa es mi percepción, ¿no? Entonces, obviamente también, en tu parte, Ashley, ¿cómo tú estabas viviendo esa etapa? ¿Qué pensabas en tercero de primaria cuando tu mamá estaba histérica con las tablas? Pues yo creo que, o sea, una parte de mí lo que provocó fue que no era pues lo suficientemente buena para la escuela, pues como creaba un conflicto en mí de, y es que estoy bien burra, o ¿sí me explico? Como, o no alcanzo las expectativas de mi mamá en esta área, que eran las matemáticas, que nunca se me han dado hasta la fecha, pero para mí era como, sí, no alcanzo la vara o no cumplo con las expectativas que mi mamá quiere como una hija, pues.
Y lo englobaba todo porque para mí era como en general. Era tanto mi Ajá, drama que yo hacía ajá, por las matemáticas que ajá. parecía que fuera lo más importante, pues. Sí. Ujú, Lo reconozco totalmente. ujú. Entonces, llegó el punto que Ashley, obviamente, pues me dejó de decir que tenía tarea. Sí, pues un miedo también, o sea, ay, de que no querer revivir la escena o de que, ay, ya, pues me va a gritar o me va a dar una cachetada, o Sí, sea, sí, sí. o la voy a desesperar. Como para mí mi lógica en ese entonces era, pues mejor no le digo. O sea, mejor no le digo que no tengo tarea, que no hay junta de maestros, que no hay nada, para evitarme esas cosas. Pero pues, Entonces, les vamos a, bueno, Ashley nos va a platicar una escena que vivimos en esa, o sea, en ese estaba ahí. A ver, platícanos, Ashley. pues yo me acuerdo que hablando de las juntas de padres que citaban, pues yo no le decía, yo no te decía a ti, ¿no? Que había. Y me acuerdo una vez que íbamos rumbo a la escuela, me preguntaste, oye, como que se me hace raro, ¿no? Como, ¿no hay junta de para padres o así? Y yo, no, no hay. Dentro de todo el Espíritu Santo ha llegado. Sí. Y yo, no, y yo, sí hay. En mi cabeza, ¿no? Pero yo no me quería, pues porque yo sabía que, o sea, el hecho de que no te dijera que no había tareas, pues a mí no las hacía, pues. Entonces también tenía miedo de que te enteraras que no hacía las tareas porque no te decía. O que no había examen porque te iba a poner a estudiar para el Exacto. examen. Entonces, recuerdo que rumbo al camino me preguntaste y yo, no. ¿Y tú segura, Ashley? Y yo, segura. Segura me voy a bajar a la escuela, me preguntaste. Y yo, ya valió. Cuando me dijiste que te ibas a bajar, pues efectivamente, justo le atinaste al día donde era la junta de para padres. Y pues me acuerdo que, pues ahí te diste cuenta de que pues no te decía de las tareas, de pues que había exámenes y todo eso. Y me acuerdo que ahorita me río, pero en ese momento no fue fácil para mí, claro, que me agarraste la oreja. Yo voy a platicar Ok. eso. Salgo de la junta enojadísima. Porque la junta, o sea, no nomás había pasado un periodo de examen, habían pasado 2 periodos de exámenes. Nunca reprobé, pero bueno. 2 periodos de exámenes. Y obviamente, o sea, no había reprobado a Ashley, pero digo, tampoco eran 10, pero obviamente venía ahí con todas las tareas que no había hecho, pues. Ujú. O sea, como Sí, que sí. parte de la calificación evidenciaba todas las tareas que no había hecho. Entonces yo salgo del salón súper enojadísima, o sea, que es un punto bien importante de cómo nosotros como, por ejemplo, como mamás, yo me sentí ofendida. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, Sí. entonces obviamente yo me salgo enojada porque en mi mente estoy ofendida porque me engañó, Ujú. me vio la cara. O sea, que está jugando, se está burlando de mi inteligencia. O sea, todas las cosas que empiezan, empieza uno como a recibirlo como si fuera una ofensa personal del hijo para con uno. Ujú. ¿Okay? Entonces yo salgo enojada, estaba así sentada en el patio con sus amiguitas. Sí. Y yo estaba tan enojada que llegué y te jalé la oreja. Ujú. O sea, llegué y la levanté de la oreja del piso enfrente de todas sus amigas. ¿Y a dónde te llevé? Pues al carro. Al carro, ya Sí, no, ya era la sí. salida, ¿verdad? Pues no, ni siquiera me quedé. No dejaste que me quedara. Te dije que nos fuéramos de la escuela. Ajá, que nos fuéramos de la escuela. Y ya de lo demás no me acuerdo, pero sí me acuerdo de que estaba sentada así, que te agarré así de la oreja, hasta sentí que tronó así, tric, y que, ay, no se la arranqué, o sea, sí pensé. Pero obviamente, Ashi, ¿cómo te hizo sentir eso? Obviamente yo dije lo que yo estaba sintiendo en ese momento. ¿Y tú a qué te hizo que te hiciera eso enfrente de tus amigas de la escuela, de todo? Pues más bien, para empezar, pues ya no me quería imaginar lo que me iba a pasar cuando llegáramos a la casa, ¿no? Pero Creo que te cintaré, ¿sí? sí, pues la verdad no me acuerdo muy bien. Tampoco me conmueve, pero seguramente. Ajá. Pero pues me acuerdo haber tenido como ese miedo de no querer llegar a la casa, pues. Uh-huh. Y el miedo de no querer regresar al día siguiente a la escuela. Pues porque
porque no nomás me jaló la oreja, pues aparte, pues gritaba así, entonces, pues... Hice un show en la escuela, hice un show. Hicimos un show. Yo lo hice, ella no. Bueno, entonces, como ese miedo de regresar a la escuela a ver qué me iban a decir. Y efectivamente, o sea, pues se burlaban de mí o no se querían contar conmigo porque le tenían miedo a mi mamá. Entonces, pues sí, para mí fue muy difícil como esos días en la escuela de que pensaran así de mí, pues, o que no se quisieran contar conmigo. Y estamos en tercero de primaria, entonces era como que era muy difícil, pues, pasármela bien. Y incluso hasta mis maestros me llegaron a preguntar como, ¿todo bien en casa? Y yo así de que, pues, sí, todo bien. Pero como yo ya me sentía como excluida del grupo, pues, por cómo pues, Pues se lo que llevaba. había pasado. Ajá. Sí, y como, por ejemplo, como cuando un papá se siente ofendido, se lo toma, es un acto muy egoísta, la verdad, en la parte de un papá cuando se ofende por los errores o por las faltas de los hijos que lo toman personal, porque obviamente, o sea, si yo ahora digo que uno viaja en el tiempo y regresa, obviamente Ashley, tú estabas viviendo pues otra conflictiva emocional que nada que ver con las matemáticas. Sí. A mí no me importaban las matemáticas. No, ajá, o sea, obviamente tu mamá se había muerto, o sea, tu papá se volvió a casar, o sea, estabas en una nueva familia, o sea, con una nueva mamá, obviamente tu entorno familiar en el que vivías, con las personas con las que convivías, o sea, cambió totalmente. O sea, ahora mi mamá pasó a ser tu abuelita, o sea, mi hermana pasó a ser tu tía, o sea, entonces, y yo estaba, ofendida porque, ¿sí me explico? O sea, porque me engañaba de la escuela porque no quería aprender. Y obviamente, o sea, la incoherencia, ¿no? Y muchas veces, digo, obviamente estamos, siempre el propósito de este podcast es para traer esperanza y tratar, pues, de que las personas, pues, se reflejen un poco en los errores de uno y digan, oh, ok, ¿qué se puede hacer, no? Entonces digo, ahora, híjole, ese es un espacio, un evento, pues, de muchas cosas que sucedieron en torno a lo mismo, ¿no? Sí. Porque la verdad eso eran los problemas, eso era lo que me detonaba a mí, la mentira. O sea, yo así de que no soporto que me mientan. Sí. Entonces, y Ashley me mentía. Sí. Porque tenía miedo de cómo yo me iba a poner. Inclusive de qué más cosas, de que obviamente eso afectó las demás áreas que ya no me querías decir nada, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue ya, digo, estando más chica, pero ya más grandes, pues también, pues hubo cosas que ya no sabía si contarte o no, porque no sabía, en mi cabeza era, está bien o está mal, o cómo va a reaccionar, no quiero que me regañe. Y en ese caso, pues, que me gustaba alguien, ¿no? Ay, es que, o sea, como para mí, también en la escuela era como que ahí le gusta tal persona, como que el hecho de que fuera señalado, a mí me hacía pensar como, oh, está bien que me guste o que no me guste este niño o así. Entonces yo no quería también... Sí, ahí ya me acordé de qué niño. No digas, no digas nombres. Eres tú, Alan, sí. Eres el único. Eres el único, no. Pero como el hecho de también, pues no querer abrir mi corazón verdaderamente de muchas cosas que a lo mejor yo estaba pasando, porque era en mi adolescencia. Claro, y porque en primero de secundaria no ibas a tener permiso de tener novio. Exacto, obviamente. Entonces, como yo sabía que a lo mejor no iba a tener, como que yo ya veía toda la película, mejor ni le digo, ¿no? Incluso hasta tuve un novio ahí de que... Escondidas. De eso me estaba acordando. Sí, yo sé. Sí, tuve un novio ahí escondidas que nada del que ver. nos enteramos también, obviamente. Que Dios se encargó de revelárselos. Pero que ni siquiera, o sea... Que nada que ver. Nada que ver esa relación, o sea, ni nos hablábamos, o sea, pero era también como esa
misma adrenalina de y me van a hacer algo y mejor me quedo callada. O sea, esa era mi lógica. La inseguridad, claro. Ajá, que y había mi ahí inseguridad. Pero porque muchos podían provocada. decir, mejor dile y ya, Ajá. pues ya te evitas problemas, pero no. Sí, pero cuando una persona vive con una persona que tiene arranques de ira y de enojo, es difícil verdaderamente poder abrirse porque ese es más el temor que paraliza. Eso obviamente no lo entendía yo entonces, solo lo entendí después porque el primer paso que obviamente fue, dije, voy a llevar a esta niña al psicólogo. Que me la arregle. Que me la arreglen porque dije, no es normal que diga, pues no es normal que mienta así. O sea, mi mente, ¿no? Y obviamente estamos hablando que ibas que en cuarto de primaria. Sí. O sea, ibas en cuarto de primaria. Y una de las cosas que yo recuerdo mucho que la consejera, o sea, me dijo a mí, porque uno cuando llevas a un niño, a un preadolescente a terapia, crees que te lo van a arreglar Sí, a que él, te la arregle. pero pues ahí descubres que el que tiene que hacer el ajuste es el papá o la mamá. Y yo recuerdo que Alma, ¿no? Me dijo, Melissa, no hay... No hay cura para ese niño. Ajá. No, digo, más que nada para mí me dijo, Melissa, o sea, tú vas a tener que tomar una decisión. O vas a querer tener una hija de 10 o vas a querer tener una buena relación con tu hija. Me dijo, porque las dos no las vas a tener. Entonces ahora, nosotros estamos hablando de las tablas y de matemáticas, que a lo mejor esa era mi exigencia, ¿no? Además, porque bueno, a lo mejor para muchos papás, cuando soñamos un día ser mamás o ser papás, tú tienes un concepto de la maternidad que dices, no, pues mis hijos van a ser así, mis hijos van a ser así. Yo de mamá, a lo mejor sí tú fuiste una mamá que sufrió abandono y tú quieres hacer todo lo opuesto con tus hijos o ser sobreprotectora o estar atento de ciertas cosas. Y a veces uno en esas cosas pues se va a un extremo y quiere seguir un concepto. Y luego ahora, la verdad, pobrecita las mamás, tú que eres mamá ahorita, Ashley, tienen tanto literatura, tantas cosas que dicen... Que sí hacer, que no hacer, que si ya hiciste esto ya está mal, que si no hiciste el otro también, que, o sea, sí, es un bombardeo de información que no sabes qué hacer con tanto y te abrumas. Y ahora, porque ahora, digo... Cuando te encuentras hablando a veces con mamás jóvenes que están muy metidas en todo el bombardeo de la información, haz de cuenta que te dicen, no, es que eso no se tiene que hacer por esto y se hace esto y el otro. Es así como un mecanismo de información y de concepto. Sí. Ajá. Entonces yo estaba así, en ese mecanismo de información y de concepto de cómo tenían que ser las cosas. Entonces, obviamente, pues yo no puedo estar mal como mamá queriendo, ¿cómo voy a dejar a mi hija se aburra? Sí. ¿Sí me explico? Digo, porque a veces he dado ese consejo y las mamás me han dicho, es que, ¿cómo voy a dejar que mi hijo pues así sea mediocre? Voy a dejar que mi hijo sea así, que sea, O sea, como el otro extremo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo pensaba eso, ¿cómo voy a dejar a mi hija así? Entonces, cuando voy al arreglo me dicen que no puedo tener las dos cosas, ¿no? O que o que es el concepto que tengo o es una buena relación con mi hija, ¿no? Y gracias a Dios, pues, digo, aquí no tomé la buena decisión de tener una buena relación. Sí. Pero de ahí empezó un camino. O sea, no es como que ya no le voy a pedir la tarea, ya no voy a preguntarle a la escuela, ya que haga lo que quiera la escuela y ya. Sí, no. O sea, no. Sino verdaderamente empezó un camino pues de sanidad para Ashley, porque eso pasó como en cuarto, quinto de primaria. Y en primero de secundaria, Todavía batallaba. Ella le gustaba ya no con matemáticas porque yo no pedía las matemáticas, pero sí todavía batallabas en poder decir. Pues muchas veces lo que quería o lo que me estaba pasando, ya sea bueno o malo. O sea, para mí en general era difícil como decirlo porque en mi cabeza se reproducía otra vez la película de ya me van a regañar o ya la regué en esto, ¿no? Por el mismo hecho de pensar que no iba a ser lo suficientemente buena y que pues algo iba a pasar, pues. O sea. Y obviamente pues no es algo instantáneo que se hace un día para otro. Sí. Ashley, a todas las mamás que nos están viendo, ¿qué consejo tú le puedes dar a una mamá? Digo, que está viviendo esa etapa con su hija de que, ¿sabes qué? Híjole, cometí un chorro de errores.
lastimé, herí, ofendí, golpeé, o sea, todas las cosas, vea, que uno como mamá a veces pues quiere hacer y que a final de cuentas pues nada justifica, la verdad. Y lo que yo sí es que yo sí llegué a caer en cuenta que a final de cuentas uno puede decir, no, es que mi mamá, y luego a mi mamá, y luego a mi abuela, pero la verdad es de que cuando agarramos ese camino, pues vamos a terminar en Adán y Eva. Entonces, alguien tuvo la culpa. Y seguimos echándole la culpa a alguien más. Entonces, este camino, pues es primero tomar tu responsabilidad, ¿no? O sea, para pasar, si uno no toma su responsabilidad, no va a haber consejo que te puedan dar. Sí. La verdad. O sea, entonces, cuando tú asumes una responsabilidad que verdaderamente nada justifica, el haber lastimado, haber herido, haber ofendido, haber menospreciado, ¿sí me explico? A tu hijo, o sea, cuando uno asume esa responsabilidad, entonces puede haber las pautas y puede recibir un consejo, ahora sí, ok, entonces ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más? O sea, ¿qué más? Entonces, ahora, tú, Ashley, le vas a dar los consejos a las mamás. Sí. Y yo a los hijos porque yo te vi a ti. ¿Sí me explico? Sí. Obviamente tú vas a decir cómo tú te sentías como hija y por eso es que le das el consejo a la mamá. Y como yo sé cómo se sienten las mamás, yo les puedo dar el consejo a las hijas. Sí. ¿Okay? Pues yo muchas veces, o sea, cuando llegamos a pasar por estas situaciones, para mí era como, ay, mi mamá, o sea, ella es mi autoridad, ¿sabes? Como, no la puedo regañar, no le puedo decir, no la puedo poner en disciplina porque para mí eres mi autoridad, pues. Entonces dije, va a estar bien difícil cambiarla, ¿no? Como en mi cabeza era eso, pero yo me acuerdo en una ocasión que tú llegaste conmigo y me pediste perdón, pues, por todo lo que había. Muchas veces me pediste perdón y no que no fueran genuinas, pero hubo una ocasión donde realmente yo me di cuenta que tú te humillaste, o sea, como, perdóname, o sea, porque yo no hice esto bien, porque no, ¿sí me explico? O sea, incluso hasta me lavaste los pies, ¿no? Y para mí fue como, wow, como reconoció, para mí era como reconoció que me lastimó, porque muchas veces hacemos cosas y no nos damos cuenta verdaderamente tanto el daño que provocamos en la otra persona, pero el hecho de que tú reconocieras de que no eras perfecta, para mí fue como, gracias Dios, ¿sí me explico? Como ahora podemos poner las dos de nuestra parte, y no porque yo no quisiera hacer nada para arreglar nuestra relación, pero si tú no ponías también como de tu parte. El acto de lavarte los pies fue verdaderamente. Ajá, como de humildad, no quiero decir humillante, pero sí como me despojé de mi autoridad. De tu autoridad, ajá, okay. Como pasaste como de estar aquí a estar aquí conmigo y decir, perdóname, o sea. Entonces, para mí incluso ese acto tuvo un efecto colateral en mí, en yo querer inclusive arreglar las cosas con mi papá, porque pues también tuve cosas con mi papá, pero el decir, ok, si ya abrió esta puerta, o sea, ya hubo un cambio en ella que verdaderamente pues podemos arreglar esto y seguir avanzando y pues echarle las ganas, ¿no? Entonces como papás a veces yo creo que es muy difícil reconocer el que la regaste y decir, todo el mismo orgullo, ¿no? Decir de que, me pasé, o la lastimé, o no debí de haber hecho esto con ella, o con él. Entonces, el ver ese acto para mí fue como, wow, es humana también, ¿sí me explico? Y lo sabe. Y lo sabe, ajá, porque muchas veces los papás así como que, no, pues ya se amoló, ya la regué yo, y pues ya ni modo, ¿no? Pues ya, ni modo que viva con eso y eso lo va a hacer más fuerte, más grande, no sé, pero... Sí, porque no es fácil como papás. Sí es fácil dentro de nosotros reconocer, sabemos que la regamos, pero el decirles, o sea, que la regamos es difícil. Yo me acuerdo una vez que
algo te estaba regañando similar, algo de similar. Y yo te iba llevando a la escuela. Y justo en ese tiempo te estábamos preparando una fiesta de tu cumpleaños. En el Peter Piper, creo. Cuando era el Peter Piper. Y me acuerdo que cuando estaba regañando, te dije algo. No sé si te acuerdas, pero yo te dije que no te mereces esa fiesta. Y cuando yo te dije eso, ahí Dios me habló a mí. O sea, yo escuché a Dios en mi corazón que me dijo, tú tampoco te mereces nada de lo que tienes y aún así te lo doy. O sea, yo ya, cuando Dios me dijo eso a mí, yo ya sabía que lo que te había dicho a ti estaba mal. Sí. Pero fíjate, en mi enojo y el orgullo y todo, o sea, no te lo pude decir antes de dejarte la escuela. ¿Sabes cómo? Pero toda la mañana, o sea, que me fui a trabajar, ni siquiera pude trabajar de que, o sea, de que Dios me había, o sea, reprendido a mí. Y recuerdo que hasta te lo dije en la tarde que todo, o sea, ya después de que te recogí de la escuela. O sea, igual te lo dije el mismo día y todo, ¿no? Pero te lo debí haber dicho antes, o sea, en inmediato, o sea. Sí, porque quién sabe cómo pasé el día yo. Exactamente, o sea, quién sabe. Sí me explico, aparte, si Dios me lo dijo en ese momento, era pues para que te lo dijera también, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, no es fácil reconocer, ¿no? Porque también uno a veces como papá tiende a quererse poner en el papel como de víctima. Todo lo que uno hace es que todo lo que uno sé y es por su bien, es porque te amo, porque te quiero. Si no te quisiera, no me importara. ¿Sí me explico? O sea, y caemos en un rol como, pues como de víctimas, cuando a final de cuentas, como tú dices, ¿no? O sea, si lo hizo Jesús, que se despojó, o sea, de toda su autoridad y todo su poder y de todo para estar aquí conmigo. Ajá, exacto. Entonces, no es fácil, pero sí, definitivamente, es un muy buen consejo a todas las mamás que hagan un ejercicio de humildad, inclusive, ¿verdad? El lavarle los pies a sus hijos. Fue un consejo que a mí me dieron, la verdad, una pastora, la pastora Raquel Miranda. Y cuando ella me dijo que lo hiciera, fue así como, ok. Pero cuando llegó el momento de hacerlo, no fue fácil, pero fui obediente. Obviamente Dios me mostró muchas cosas en cuando te lavé los pies, simple y sencillamente me mostró mi lugar, porque sí sentí que algo se quebró adentro de mí. O sea, era como si mi orgullo se estuviera haciendo así, hasta que algo tronó. Y obviamente, como ese efecto, pues obviamente sí hubo un efecto en ti que de ahí dices, o sea, que todo empezó dentro de ti a cambiar, ¿no? Porque a lo mejor yo podía estar haciendo todos los esfuerzos posibles, pero a veces el hijo no le cree a la mamá, a su papá. Pues, o sea, se desarrolló hasta cierto punto una raíz de amargura, de ira, ¿sí me explico? Ay, ya, ¿para qué o sea, antes era, le voy a decir, me da miedo, entonces después fue como, ay, ¿para qué le digo? Sí, o sea, ya, o sea, sí va a ser lo mismo. O sea, como, obviamente porque ya estaba en diferentes etapas, ¿no? En la adolescencia era como más de que, ya, otra vez esto, otra vez el otro, ¿no? Entonces, sí hubo un efecto, ¿no? Verdaderamente ese acto. No, y más porque a lo mejor lo que estaba haciendo antes o diciendo antes sí lo hacía genuinamente, pero tú no lo podías ver. Uh-huh. Y a lo mejor a veces hay muchos papás y mamás que verdaderamente sí quieren hacer un cambio en la relación con sus hijos, pero como está todo eso, o sea, sí requirió de mí, o sea, un esfuerzo extra, o sea, de verdaderamente despojarme, de humillarme para que eso se pudiera romper y pudieras ver que verdaderamente era genuino mi relación que yo quería tener contigo. Entonces, papás, si están en ese punto de que ustedes dicen que están haciendo todo lo posible por hacer las cosas bien y no funciona, o sea, a lo mejor es tiempo de dar ese... Sí, y muchas veces yo también digo que a lo mejor los papás piden perdón y ya, y te dejan ahí, ¿no? Pero yo también consideré un paso extra como ¿cómo estás? O sea, si me explico, el ser... se me fue la palabra, intencionales.
en querer, o sea, porque para mí si tú me dices, ay, perdóname porque te hice esto y ya me dejas ahí, pues digo, pues qué curada, ¿no? Pues te perdono y hasta ahí quedó. Pero muchas veces los papás piensan que con un, ay, perdón, ya su hijo en automático, ya no pasa nada, ya no pasó nada, pero también el hecho, el tuyo fue un acto, ¿no? Como de, aquí estoy, el acto a lo mejor de un papá del decir, aquí estoy, o sea, ¿qué tienes? O, si me explico, en qué puedo ayudarte, o no sé, ¿no? Ya dependiendo la situación de cada persona, pues yo creo que eso también para el hijo es como... Okay. Sí. Una de las cosas que yo admiro y súper admiro de Ashley, súper respeto, y yo creo que es el mejor consejo que yo les puedo dar a todos los hijos que están viviendo así, es que Ashley, híjole, Ashley siempre nos honró, siempre me honraste. A veces las caras no lo decían 100%, sí. pero siempre, como tú lo dijiste, siempre respetaste esa autoridad y de alguna manera lo hiciste fácil. Pudiera decir que lo hiciste fácil para mí. Sí, porque también, o sea, yo sabía que, pues para mí era difícil, pero sabía que el honrarlos a ustedes, pues después me iba a traer una recompensa a mí. ¿Sí me explico? Porque yo decía, pues ella está mal, ¿no? Ella debe traer sus cosas. Y ni modo, o sea, muchas veces me aguanté, muchas veces sí hacía caras y porque pues, no podía controlarlo. Pues claro. Pero, por ejemplo, en mi cabeza nunca pensó de que ya quiero cumplir tal edad para irme de mi casa. O ya quiero que, o sea, nunca fue de que, ay, ojalá se muera, ¿no? Porque muchas veces yo creo que en la ira, en la amargura y todo se desarrollan esos tipos de pensamientos de que muchos que ya nomás están esperando cumplir 18. O irse a la universidad. O irse o buscar, no sé, ¿no? El irse simplemente. Y yo en mí nunca surgió eso, sino como dije, ay, pues mi mamá, pues tiene sus cosas, o sea, creció también de cierta manera y pues ha de estar luchando con sus propios rollos ahí. Entonces, como también una parte mía fue empatizar también y decir, bueno, yo tampoco soy perfecta, o sea, yo también no estoy aportando nada bueno porque yo seguía mintiendo y no que la mentira me justificara por cómo tú me trataras. Entonces... Porque pues, no lo hace. Ajá. Porque no justifica que ella haya mentido como yo la trataba. O sea, ajá, no lo justifica. Entonces, también tenía que ver cambios en mí. O sea, también tenía que... pues tanto de autoestima, tanto de identidad y todo. Y también a lo mejor a veces de poner límites y decir las cosas, porque en mi caso yo no decía las cosas. Yo me quedaba callada. Y eso hacía que a mí me lastimaran más, pues porque pues ahí se quedaba y no les decía a nadie. Entonces, aunque llorara, aunque hiciera caras, el hecho de no decirlo, pues también... ha mostrado una parte mía de no querer, ¿sí me explico? Como que cambiaran las cosas, aunque en mí sí quería que cambiaran las cosas. Entonces digo, el hecho de justificar mis mentiras y eso, pues también no... pues tampoco te iba a llevar a ningún lado. Tampoco me iba a llevar a ningún lado, entonces... Sí, porque yo miento porque mi mamá me pega. No, pues no. O sea, sí era un detonador, pero no quiere decir que sí, como a mí tampoco me justificaba, le pego pues porque es bien mentirosa, o sea, sí, no, para nada. Entonces, como obviamente cuando me despojo de toda la autoridad y todo eso, es cuando tú verdaderamente dices, ok, mi mamá sí se arrepiente. Sí. Yo la vez que sí recuerdo, que yo más recuerdo fue la última vez que yo te cacheteé. No me acuerdo. A lo mejor no te acuerdas, pues estás acordada de esto, yo creo. Porque yo me acuerdo que, o sea, yo me sentí súper mal. Y yo me acuerdo que te dije, obviamente te pedí perdón otra vez porque las personas que sufrimos con arranques de ira y sufrimos del temperamento somos unas personas que hacemos las cosas y pedimos perdón y lo hacemos constantemente.
¿verdad? Gracias a Dios ya me hizo libre la ira. Pero, Sí. pero sí hay una característica que tienen las personas que son esclavos de la ira, de algún tipo, de la ira, es que hacen y piden perdón y vuelven a hacer y vuelven a pedir perdón y están en un círculo vicioso, ¿no? Entonces yo estaba igual, ¿no? Entonces por eso dice Ashley, sí me pedía perdón muchas Sí, veces. pues yo me daba Ajá. cuenta. Ajá, sí lo había pedido perdón. Entonces ahora, yo recuerdo cuando verdaderamente yo me sentí así ya súper mal. Y yo te dije, además, te pedí perdón y te dije, Ashley, no puedo hacer nada por regresar al pasado. Pero lo que sí puedo hacer es prometerte que nunca más te voy a volver a pegar. Y yo me acuerdo que, yo me acuerdo que te vi que se te salieron las lágrimas y que me abrazaste. O sea, yo me di cuenta que me creíste lo que te dije. Y eso no quiere decir que nunca se me han dado ganas de cachetearte después. Todavía. Ay, cierto. Eso no quiere decir que no me han... Pero lo que sí es de que cada vez que llegó a pasar por mi mente en alguna que otra ocasión, me recordaba la promesa que te había hecho, del pacto. Sí. Y yo sí recuerdo, yo creo que ahí ya ibas, no, creo que ibas en sexto de primaria o primero de secundaria. Fue en esa época. Entonces, obviamente también tenía que pasar el tiempo que tú me creyeras. Sí. O sea, yo te lo dije y me creíste. Pero también tenía que pasar la prueba del tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo y cómo fue que tú ya empezaste verdaderamente a poder, que sentiste que esto ya es diferente, ya puedo... Sí, pues más bien fue cuando, pues es que cuando, o sea, en mi caso cuando la regaba lo que esperaba, digo, o sea, escucha feo, pero ya era un golpe, ¿no? O un grito bien feo o algo. Una reclamación. Una reclamación, culpa, ajá. Y pues yo creo que es un proceso de confianza también, ¿no? Que vas y dices, ok, sí te creí, ¿no? Obviamente, pero lo pues, está cumpliendo, sí. o sea, ay, no, así como que, ay, no pasó nada. No pasó nada, ¿no? Wow. Y eso como que también para mí fue como, ok, está bien, o sea, como no me dio una cachetada o no me regañó como yo esperé que a lo mejor me ibas a regañar. Entonces ahí fue donde no fue mucho tiempo porque digo, si yo sé algo que tú tienes es que eres determinada y te gusta obedecer también lo que Dios te dice. Y fue cuando yo vi que verdaderamente estabas cumpliendo con lo que tú me habías dicho a mí. Entonces sí, yo no recuerdo, o sea, ya no recuerdo más grande haber vivido otra escena así, pues. O sea, yo no, la verdad no lo recuerdo. Y porque no hubo, pues. O sea, entonces, para mí fue como, ok, así como, está bien. Está haciendo su esfuerzo porque, pues obviamente yo sé que había ocasiones que me las querías dar. pero ahí fue cuando vi. Claro, sí. Y digo, ya también Ashley ya no dejaron de ver cosas que escondías o cosas así. Una que otra cosa. Una cosita ahí que luego les platicamos. Pero nada fuera acorde de su edad. Nada fuera acorde de que pues obviamente pues son cosas que no vas a platicar con tu mamá. Y obviamente yo también ya con una perspectiva pues que no es personal. O sea, que no me está ofendiendo a mí, que no me está haciendo algo a mí. Entonces, porque eso muchas veces nos sentimos los papás como traicionados por todo lo que hacemos y me estás traicionando, me estás defraudando. Estamos como queriéndole cobrar a nuestros hijos lo que hacemos por ellos y a cambio de ellos los queremos cobrar con cierto comportamiento que demandamos, ¿no? Sí. Y pues obviamente eso pues va a fracturar siempre una relación de madre-hija porque tiene que ser basada en el amor. Sí, y aparte también los hijos pues a veces quieren que los papás sufran o les hacen la vida de cuadritos porque pues tú me lo hiciste a mí. Para que paguen. Ajá, para que paguen. Entonces pues también eso, o sea, aunque no justifican nada lo que los papás hacen,
pues tampoco justifica lo que uno hace para querer lastimar A tus a tus papás. papás. Ajá. Porque tampoco va a traer nada bueno a tu vida, pues. Definitivamente, sí, si hay algo, Ashley, tú siempre me honraste, me respetaste y le creíste a Dios, ¿verdad? Le creíste a Dios y pues como tu oración te lo decía, te lo recompensó, Ujú. ¿verdad? Te lo recompensó. El mejor consejo que le puedes dar a una hija que está viviendo una situación con su mamá. Pues hablarlo. Creo que, pues si no sabe cómo te sientes o cómo te hizo sentir, pues si tu mamá no lo va a reconocer, o sea, si le va a costar reconocerlo, pues díselo. Y a lo mejor no te va a pedir perdón como tú lo quieres en el momento, pero, Inmediato. ajá, sí, ya, perdóname. Pero yo sé que los papás se quedan Claro. con los, Con el grillo en la cabeza. sí, o sea, yo sé, pero pues si tú no lo dices o si en la forma en la que lo dices es en un momento inadecuado o de una mala forma, pues lo que primero a lo mejor los papás van a bloquear y esta chamaca rebelde que otra vez. Entonces, cuando buscas un momento intencional pues ahora sí, a lo mejor con tu mamá y dices, ¿sabes qué? Me hiciste sentir así, 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 pues algo vas a provocar ahí. ¿Sí me explico? Y confiar en Dios, que Dios, o sea, que Dios te respalda. Pues si algo yo he sabido es que muchas de las veces en donde yo no me sentí que, ay, mi mamá no me va a pedir perdón o esto, era confiar en Dios de que, bueno, pero tú sí la puedes cambiar. O tú sí la puedes hacer ver que me está lastimando. O tú sí, o sea, mucho fue en confiar en Dios. O sea, verdaderamente en decir, no me voy a rajar, aquí sigo, pero oye, tú también es tu parte, Dios, ¿no? Claro, sí. Yo recuerdo una vez, y es la parte, por ejemplo, de las mamás de ser intencional. Yo recuerdo dentro de tu parte de tu proceso de no pedir las cosas y tener miedo, yo recuerdo que tú estabas en una edad que se empezaban a pintar las muchachas, no sé si tenías 16 años, creo que 16. Y Ashley no me pedía una pintura, un rime, no me pedía nada, o sea, permiso de pintarse, nada. Entonces yo me acuerdo que una vez yo le dije a ella, no me acuerdo cómo te dije, pero te dije que si tú no te querías pintar o algo, Sí. porque ya no se me hacía como normal, ¿no? Y que por una parte también era muy cómodo para mí. Pues ninguna mamá queremos que sus hijas se pinten. O sea, no es como que, ay, píntate, mijita, no. ¿Verdad? Entonces, para mí hubiera sido muy cómodo, pues, fingir demencia. ¿Sí me explico? Pero verdaderamente cuando tú eres intencional y verdaderamente empiezas a caminar quererte una bonita relación. Yo me acuerdo que yo le dije a Ashley, ¿no te quieres pintar? Y me acuerdo que se le iluminaron los ojos, sí. los ojos así. Me dijo que sí, y me acuerdo que me la llevé a la Dax. ¿Verdad? De verdad que me la llevé a la Dax que se compraba pinturas y eso. Y cuando íbamos de regreso a la casa, recuerdo que Ashley me dijo que ella le había pedido a Dios que ella quería, pero que no sabía cómo. Que no sabía cómo. Y si hay algo, y digo, eso es un ejemplo de muchas cosas que Ashley no pide, pero ella siempre le pide a Dios las cosas y Dios siempre le pide a Dios que quiere algo y Es que que Dios me brincó la ella se brinca autoridad. las trancas y se va directamente con Dios y le pide las cosas. Y me acuerdo que ella me dijo que se lo había pedido a Dios y que eso era una respuesta pues a su oración, porque ella no sabía cómo manejarlo. La misma pregunta, ¿no? ¿Ya tengo permiso para pintarme o no tengo permiso para pintarme? Está bien que si me explico, mi mamá va a querer que me pinte o que no me pinte. ¿Verdad? Esos brincos que dan los hijos de una edad a otra edad. Y conforme van creciendo las etapas de los hijos, obviamente un niño, un preadolescente, un adolescente, un joven adulto, sí. o sea, van líneas que se van brincando, ¿no? De horas de llegada, de maquillaje, de permisos, de cosas de programas de televisión, de tantas cosas, pero luego la línea, ¿no? ¿Ya lo puedo hacer o todavía no? Ajá. Entonces, verdaderamente también uno como, ¿verdad? Obviamente, pues
conectado con Dios y cuando Ashley, que te digo que siempre ella le pedía a Dios que le ayudara a manejar esas cosas. Y verdaderamente, pues Dios hacía su trabajo porque Dios me redarguía a mí, pues, ¿verdad? Y me lo traía a la mente a mí. Y me daba la tamip hasta que ya lo resolviera. Sí. Entonces yo creo que es el mejor consejo que le puedo dar a una hija. Y obviamente el mejor consejo que le puedo dar a una mamá, pues tú ya se lo diste. ¿Verdad? Pues que te despojes de toda, pues de todo tu lugar y verdaderamente solamente, pues, decides amar. Porque a la larga, digo, Ashley y yo tenemos una súper bonita relación. Ashley es de mis mejores amigas ahora. Es mi fashion police. Siempre que me quiero ir a comprar algo, le digo que se me acompaña. Entonces, es con la persona que más hablo por teléfono y nos platicamos todo. Sí. Entonces, y obviamente la relación que tenemos ahorita, pues, fue construida. Sí. ¿Verdad? O sea, no... Y bien padre porque, o sea, digo, gracias a Dios fue antes de que yo me casara, de que, o sea, no me fui así de mi casa, pues. Exacto. Entonces, digo, si ya te fuiste así de tu casa y todavía tienes una relación así con tu mamá, pues no quita el hecho que no tengas el tiempo de restaurar esa relación con tu mamá, ¿no? Pero lo que a mí se me hizo bien padre es que, o sea, fuimos intencionales, o sea, verdaderamente nos íbamos, me acuerdo que teníamos nuestro date, o sea, o nos íbamos por un café o al cine o de shopping, no sé, sí, o sea, siempre. O sea, cuando fuimos intencionales, pues, o sea, fuimos intencionales en invertir tiempo de calidad, de todo. Entonces eso también yo creo que está suave, ¿no? Como, inclusive a veces hasta una platicada, pues muchas veces necesitas que te escuche alguien que no sea tus hermanos o la amiga, ¿no? Claro, y además que pues digo, alguien de 100% plenamente tu confianza, ¿verdad? Que es tu hija y tu mamá, ¿verdad? Que sabes que es alguien que puedes confiar. Sí, que te lo va a decir con amor también muchas cosas y Así es. no con maldad. Y que quiere lo mejor, ¿verdad? Para ti. Entonces, bueno, sí se puede, ¿verdad? Sí hay un camino, todos hemos sido quebrados, todas las relaciones de madre e hija va a haber fracturas porque somos humanos. O sea, tanto los papás como los hijos, o sea, somos humanos y cuando hay dos personas, pues que son humanas, pues va a haber conflicto, va a haber heridas, va a haber todo, pero si yo pudiera englobar en algo todo el día de hoy, el episodio de hoy, pudiera ser número 1, reconoce. O sea, reconoce y toma responsabilidad de tus hechos. Nada justifica lo que haces. Nada. Es el número 1. Y el número 2, ¿verdad? O sea, humíllate a ti mismo y decide amar a la persona, ¿verdad? Como persona, no exijas una posición, no exijas que te traten como la madre o no exijas que me den el trato como tu hija, porque cuando uno, si hay algo que yo también he aprendido, y más ahora que tengo hijos adultos, es en no exigir una posición que es difícil como mamás. Pero cuando uno se despoja de exigir una posición, es cuando verdaderamente puedes, como dijiste tú ahorita, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? Y podemos tener una relación como ahora como dos mujeres. Sí. Ahora como dos mujeres, como dos seres humanos. Sí, porque somos, aparte que tú y yo somos dos personalidades súper diferentes, pues. Entonces, muchas veces eso también, el que tú estés así aquí conmigo, pues dices, oye, a veces yo te hago ver a ti cosas que tú a lo mejor tú no alcanzas a ver y tú me haces ver a mí cosas que a lo mejor yo no alcanzo a ver. Entonces también eso, el que estés aquí conmigo platicando así, como que lo hace más, no sé, o sea, más genuino, más con amor, ¿sí me explico? Sí. Aquí estoy acá, me escuchas me porque... tienes que hablar acá arriba, ¿eh? Ajá. Y aunque tú no me lo digas, pues yo sé que tú tienes más tiempo, o sea, ¿sí me explico? Viviendo más cosas, o sea, más experiencia en muchas cosas, entonces... Sí, que a veces es difícil también cambiar ese chip y eso, pero cuando uno trata siempre como de empatizar, ¿no? De empatizar y pues poder disfrutar las bonitas cosas de la vida con una hija, pues es bien bonito.
la verdad, es bien bonito. Entonces, recuerda, todos hemos sido quebrados. Si eres mamá y tienes una hija, ha habido cosas ahí, pero además enfócate en que hay un camino a la sanidad, un camino al perdón y la restauración, y que siempre los mejores años de tu vida y con tu hija están por delante y todavía hay mucho que disfrutar. Así es que, pues, si se puede, échale ganas. Les mando un fuerte abrazo y un saludo y mis mejores deseos, y nos vemos en la próxima. Bye.